Capítulo 3, donde se cuenta la graciosa manera que tuvo Don Quijote en amarse caballero. Y así, fatigado de este pensamiento, abrevió su venteril y limitada cena, la cual, acabada, llamó al ventero y, encerrándose con él en la caballeriza, se hincó de rodillas ante él, diciéndole: «No me levantaré jamás de donde estoy, valeroso caballero. Basta que la vuestra cortesía me otorgue un don que pedirle quiero, el cual redundará en la alabanza vuestra y en pro del género humano». El ventero, que vio a su huésped a sus pies y oyó semejantes razones, estaba confuso, mirándole, sin saber qué hacerse ni decirle, y porfiaba con él que se levantase, y jamás quiso, hasta que le hubo de decir que él le otorgaba el don que le pedía. «No esperaba yo menos de la gran magnificencia vuestra, señor mío», respondió Don Quijote, «y así os digo que el don que os he pedido y de vuestra liberalidad que me ha sido otorgado es que mañana en aquel día me habéis de armar caballero, y esta noche en la capilla deste vuestro castillo velaré las armas, y mañana, como tengo dicho, se cumplirá lo que tanto deseo, para poder, como se debe, y por todas las 4 partes del mundo, buscando las aventuras en pro de los menesterosos, como está a cargo de la caballería y de los caballeros andantes, como yo soy, cuyo deseo a semejantes façanhas es inclinado. El ventero, que, como es dicho, era un poco socarrón, y ya tenía algunos barruntos de la falta de juicio de su huésped, acabó de creerlo cuando acabó de oírle semejantes razones, y por tener que reír aquella noche, determinó de seguirle el humor, y así le dijo que andaba muy acertado en lo que deseaba y pedía, y que tal presupuesto era propio y natural de los caballeros tan principales como él parecía, y como su gallarda presencia mostraba, y que él ansimesmo en los años de su mocedad se había dado a aquel honroso ejercicio, andando por diversas partes del mundo buscando sus aventuras, sin que hubiese dejado los percheles de Málaga, islas de Riarra, compás de Sevilla, Arroguello de Segovia, la Oliveira de Valencia, Rondilla de Granada, Playa de San Luca, Potro de Córdoba y las Ventillas de Toledo, y otras diversas partes, donde había ejercitado la ligereza de sus pies, sutileza de sus manos, haciendo muitos tuertos, recuestando muitas viudas, deshaciendo algunas doncelas y engañando algunos pupilos, y finalmente dándose a conocer por cuantas audiencias de tribunales hay casi en toda España, y que a lo último se había venido a recoger a aquel su castillo, donde vivía con su hacienda y con las ajenas, recogiendo en él a todos los caballeros andantes, de cualquiera calidad y condición que fuesen, solo por la mucha afición que les tenía y porque partiesen con él de sus haberes, en pago de su buen deseo. Díjole también que en aquel su castillo no había capilla alguna donde poder velar las armas, porque estaba derribada para hacerla de nuevo,
pero que, em caso de necessidade, ele sabia que se podiam velar donde quiera, e que aquella noche les podría velar en un patio del castillo, que a la mañana, siendo Dios servido, se harían las bebidas ceremonias, de manera que él quedase armado caballero, y tan caballero que no pudiese ser más en el mundo. Preguntou-lhe se traía dinheiros. Respondió Don Quijote que no traía blanca, porque él nunca había leído en las historias de los caballeros andantes que ninguno los hubiese traído. A esse dicho el ventero que se engañaba, que, puesto caso que en las historias no se escribía, por haberles parecido a los autores de ellas, que não era menester escrever uma coisa tão clara e tão necessária de trazer-se como eram dinheiros e camisas limpas, não por isso se havia de crer que não los trouxeram, e assim tuviesse por certo e averiguado que todos os caballeros andantes, de que tantos livros estão llenos e atestados, levavam bem erradas las bolsas por lo que pudiese sucederles, y que asimismo llevaban camisas y una arqueta pequeña llena de ungüentos para curar las heridas que recibían, porque no todas veces en los campos y desiertos donde se combatían y salían heridos había quien los curase. Sí, ya no era que tenían algún sabio encantador por amigo, que luego los socorría, trayendo por el aire en alguna nube, alguna doncella o enando con alguna redoma de cual de tal virtud que, engustando alguna gota de ella, luego al punto quedaban sanos de sus llagas y heridas, como si mal algunos hubiesen tenido, mas que, en tanto que esto no hubiesen, tuvieron los pasados caballeros por cosa acertada que sus escuderos fuesen proveídos de dinheiros y de otras cosas necesarias, como eran hilas y ungüentos para curarse. Y, quando sucedia que os tales caballeros não tinham escudeiros, que eram poucas e raras vezes, eles mesmos lo levavam todo em umas alforjas muito sutiles, que quase não se pareciam a las ancas del caballo, como que era outra coisa de mais importância, porque, não sendo por ocasião semejante, esto de llevar alforjas não foi muito admitido entre os caballeros andantes, e por isso le dava por consejo, pois ao se lo podia mandar como a su arriado, que tão presto lo había de ser, que no caminasse de ali adelante sin dinheiros e sin las prevenciones referidas, e que veria quão bien se hallaba com ellas, quando menos se pensasse. Prometiu-lhe Don Quijote de hacer lo que se lhe aconsejaba, com toda pontualidade, e assim siguió luego orden como velase las armas en un corral grande que a un lado de la venta estaba, y recogiéndolas Don Quijote todas, las puso sobre una pila que junto a un pozo estaba, y embrazando su adarga, asió de su lanza y con gentil se começou a passear delante de la pilha, e quando começou el passeio começava a cerrar a noite. Contou el ventero a todos quantos estavam en la venta la loucura de su hóspede, la vela de las armas e la armação de caballeria que esperava, admirando-se de tão estranho gênero de loucura, e fueron-se-lo a mirar desde lejos, y vieron que
com sossegado ademán, unas vezes se paseaba, otras arrimado a su lanza, ponía los ojos en las armas, sin quitarlos por un buen espacio de ellas. Acabó de cerrar la noche, pero con tanta claridad de la luna que podía competir con él que sí la prestaba. De manera que cuanto el novel caballero hacía era bien visto de todos. Antojósele en esto a uno de los arrieros que estaban en la venta ir a dar agua a su recua, y fue menester quitar las armas de Don Quijote, que estaban sobre la pilla, el cual, viéndole llegar en voz alta, le dijo: «Oh tú, quien quiera que seas, atrevido caballero, que llegas a tocar las armas del más valeroso andante que jamás se ciñó espada. Mira lo que haces y no las toques, si no quieres dejar la vida en pago de tu atrevimiento». No se curó el arriero de estas razones y fuera mejor que se curara, porque fuera curarse en salud. Antes, trabajando de las correas, las arrojó gran trecho de sí, lo cual visto por Don Quijote alzó los ojos al cielo y puesto el pensamiento a lo que pareció en su señora Dulcinea, dijo: Acorredme, señora mía, en esta primera afrenta que a este vuestro avasallado pecho se le ofrece. No me desfalezca en este primero trance vuestro favor y amparo. Y diciendo esta y otras semejantes razones, soltando la adaga, alzó la lanza a dos manos y dio con ella tan gran golpe al arriero en la cabeza, que le derribó en el suelo tan maltrecho que si secundara con otro, no tuviera necesidad de maestro que le curara. Hecho esto, recogió sus armas y tornó a pasearse con el mismo reposo que primero. De allí a poco, sin saberse lo que había pasado, porque aún estaba aturdido el arriero, llegó otro con la misma intención de dar agua a sus mulos, y llegando a quitar las armas para desembarazar la pilla, sin hablar Don Quijote palavras, sin pedir favor a nadie, soltó otra vez la adaga y alzó otra vez la lanza, y sin hacerla pedazos, hizo más de 3 la cabeza del segundo arriero, porque se la abrió por 4. Al ruido acudió toda la gente de la venta, y entre ellos el ventero. Viendo esto, Don Quijote embarazó su adarga y puesta mano a su espada dijo: «Oh señora de la formosura, esfuerzo y vigor del debilitado corazón mío, ahora es tiempo que vuelvas los ojos de tu grandeza a ese tu cautivo caballero, que tamaña aventura está atendiendo». Con esto cobró a su parecer tan ánimo que si le acometieron todos los arrieros del mundo, no volviera el pie atrás. Los compañeros de los heridos, que tales los vieron, comenzaron desde lejos a llover piedras sobre Don Quijote, el cual lo mejor que podía se reparaba con su adarga y no se osaba apartar de la pilla por no desemparar las armas. El ventero daba voces que le deseasen, porque ya les había dicho cómo era loco y que por loco se libraría, aunque los matase a todos. También Don Quijote las daba mayores, llamándolos de alévolos y traidores, y que el señor del castillo era un folón y mal nacido caballero,
pues de tal manera consentia que se tratassem los andantes caballeros, y que si él hubiera recibido la orden de caballería, que él le diera a entender su alevosía. Pero de vosotros sois de baja canalla, no hago caso alguno. Tirad, chegad, venid e ofendei-me, enquanto pudiereis, que vosotros vereis el pago que llevais de vuestras sandez e demasia. Decía esto con tanto brillo y denuedo que infundió un terrible temor en los que le acometían. Y así por esto como por las persuasiones del ventero, le dejaron de tirar, y él dejó de retirar los heridos y tornó a la vela de sus armas con la misma quietud y sosiego que primero. No le parecieron bien al ventero las burlas de su hóspede, y determinó abreviar y darle la negra orden de caballería luego, antes que otra desgracia sucediese, y así, llegándose a él, se desculpó de la insolencia que aquella gente baja con él había usado, sin que él supiese alguna cosa, pero que bien castigados quedaban de su atrevimiento. Díjole como ya le había dicho que en aquel castillo no había capilla, y para lo que restaba de hacer tampoco era necesaria, que todo el toque de quedar amado caballero consistía en la pescozada y en el espaldarazo. Segundo él tenía noticia del ceremonial de la orden, y que aquello en mitad de un campo se podía hacer, y que ya había cumplido con lo que tocaba al velar de las armas, que con solas 2 horas de vela se cumplía, cuanto más que él había estado más de 4. Todo se lo creyó Don Quijote, y dijo que él estaba ali pronto para obedecerle, y que concluyese con la mayor brevedad que pudiese, porque se fue outra vez acometido, y si viesse armado caballero, no pensaba dejar persona viva en el castillo, excepto aquellas que él le mandase, a quien por su respeto dejaría. Advertido y medroso de esto, el castellano trujo luego un libro donde asentaba la paja y cebada que daba a los arrieros, y con un cabo de vela que le traía un muchacho, y con las 2 ya dichas doncellas, se vino a donde Don Quijote estaba, al cual mandó hinchar de rodillas, y leyendo en su manual que como que decía alguna devota oración. En mitad de la leyenda alzó la mano y diole sobre el cuello un buen golpe, y tras él con su mesma espada un gentil espaldarazo, sempre murmurando entre dientes que como que rezaba. Hecho esto, mandó a una de aquellas damas que le ciñese la espada, lo cual lo hizo con mucha desenvoltura y discreción, porque no fue menester pouca para no reventar de risa cada punto de las ceremonias, pero las proezas que ya habían visto del novel caballero, les tenía la risa a raya. Al ceñirle la espada, dijo la buena señora: Dios haga a vuestra merced muy venturoso caballero, y le dé ventura en lides. Don Quijote le preguntó cómo se llamaba, porque él supiese de allí del adelante a quien quedaba obligado por la merced recebida, porque pensaba darle alguna parte de la honra que alcanzase por el valor de su brazo. Ela respondió con mucha humildad que se llamaba La Tolosa, y que era hija de un remedón natural de Toledo que vivía a las tendillas de Santo
bien haya, y que donde quiera que él estuviese le serviría y le tendría por señor. Don Quijote le replicó que por su amor le hiciese merced que de allí adelante se supiese don y que se le llamase Doña Tolosa. Ella se le prometió y la otra le causó la espuela, con la cual le pasó casi el mismo coloquio que con la de la espada. Preguntó su nombre y dijo que se llamaba La Molinera y que era hija de un honrado molinero de Antequera, a la qual também rogou Don Quixote que se pusesse Dom e lhe chamasse Dona Molinera, oferecendo-lhe novos serviços e mercês. Hechas, pues, de galope y aprisa la hasta allí nunca vistas cerimônias. No via la hora Don Quijote de verse a caballo y salir buscando las aventuras, y ensillando luego a Rocinante, subiu en él y abrazando a su huésped, le dijo cosas tan extrañas, agradeciéndole la merced de haberle armado caballero, que no es posible acertar a referirlas. El ventero, por verle ya fuera de la venta, con no menos retorgas, aunque con más breves palabras, respondió a las suyas, y sin pedirle la costa de las posadas, le dejó ir a la buena hora. Capítulo 4. De lo que le sucedió a nuestro caballero cuando salió de la venta. La de Alba sería cuando Don Quijote salió de la venta tan contento, tan gallardo, tan alborozado por verse ya armado caballero, que el gozo le reventaba por las cinchas del caballo. Mas, viniéndole a la memoria los consejos de su huésped cerca de las prevenciones tan necesarias que había de llevar consigo, especial la de los dineros y camisas, determinó volver a su casa y acomodarse de todo, y de un escudero, haciendo cuenta de recibir a un labrador vecino suyo que era pobre y con hijos, pero muy a propósito para el oficio escudelir de la caballería. Con este pensamiento guió a Rocinante hacia su aldea, el cual, casi conociendo la querencia, con tanta gana comenzó a caminar, que parecía que no ponía los pies en el suelo. No había andado mucho, cuando le pareció que a su diestra mano, de la espesura de un bosque que allí estaban, salían unas voces delicadas como de persona que se quejaba. Y apenas las hubo oído, cuando dijo: Gracias doy al cielo por la merced que me hace, pues tan presto me pone ocasiones delante donde yo pueda cumplir con lo que debo a mi profesión, y donde pueda coger el fruto de mis buenos deseos. Estas voces, sin duda, son de alguno menesteroso o menesterosa que ha menester mi favor y ayuda. Y volviendo las riendas, encaminó a Rocinante hacia donde le pareció que las voces salían, y a pocos pasos que entró por el bosque, vio atada una yegua a una encina y atada en otra a un muchacho, desnudo de medio cuerpo arriba, hasta de edad de 15 años, que era el que las voces daban, y no sin causa, porque él estaba dando con una pretina muchos azotes un labrador de buen talle, y cada azote le acompañaba con una reprensión y consejo, porque decía: La lengua queda y los ojos listos. Y el muchacho respondía: No lo haré otra vez, señor mío, por la pasión de Dios, que no lo haré otra vez, y yo prometo de tener de aquí adelante más cuidado con el acto. Y viendo Don Quijote lo que pasaba, con voz airada dijo: Descortés, caballero, mal parece tomaros
con quien defendernos si puede. Subid sobre vuestro caballo y tomad vuestra lanza, que también tenía una lanza arrimada a la encina donde estaba arrendada la yegua, que yo os haré conocer. Sed de cobardes lo que estáis haciendo. El labrador, que vio sobre sí aquella figura llena de armas, blandiendo la lanza sobre su rostro, túvose por muerto, y con buenas palabras respondió: Señor caballero, este muchacho que estoy castigando es mi criado que me sirve de guardar una manada de ovejas que tengo en estos contornos, el cual es tan descuidado que cada día me falta una. ¿Y por qué castigo su descuidado? O bellaquería, que dice lo hago de miserable, por no pagarle la soldada que lo debo. Y en Dios en mi alma que miente. Miente delante de mí, ruin villano, dijo Don Quijote, por el sol que nos alumbra, que estoy por pasaros de parte a parte con esta lanza. Pagad luego sin más réplica, no sino por el Dios que nos rige, que os concluya y aniquile en este punto. Desatad luego. El labrador bajó la cabeza y sin responder palabra, desató a su criado, al cual preguntó Don Quijote que cuánto le debía su amo. Él dijo que 9 meses, a 7 reales cada mes. Hizo la cuenta Don Quijote y halló que montaba 63 reales, y díjole al labrador que al momento los desembolsase, si no quería morir por ello. Respondió el medroso villano que para el paso en que estaba y juramento que había hecho, y aún no había jurado nada, que no eran tantos porque se le habían de descontar, y recibí en cuenta 3 pares de zapatos que le había dado y un real de 2 sangrias que le había hecho estando enfermo. Bien, está todo eso, replicó Don Quijote, pero ¿quién decir los zapatos y las sangrias por los azotes que sin culpa le habéis dado? Que si él rompió el cuero de los zapatos que os pagasteis, vos le habéis rompido el de su cuerpo, y se le sacó el barbero sangre estando enfermo, vos en sanidad se le habéis sacado, así que por esta parte no os debe nada. El daño está, señor caballero, en que no tengo aquí dineros. Véngase Andrés conmigo a mi casa, que yo se los pagaré 1 real sobre otro. Irme yo con él, dijo el muchacho. Mas mal años no, señor, ni por pienso, porque en viéndose solo no me desuele como a un San Bartolomé. No hará tal, replicó Don Quijote, basta que yo se lo mande para que me tenga respeto, y que con él me lo jure por la ley de caballería que ha recibido, le dejaré ir libre y aseguraré la paga. Mire, vuestra merced, señor, lo que dijo el muchacho, que este mi amo no es caballero ni ha recibido orden de caballería alguna, que es Juan Aldú del Rico, el vecino del Quintanar. Importa poco eso, respondió Don Quijote, que Aldudos puede haber caballeros, cuanto más que cada uno es hijo de sus obras. Así es verdad, dijo Andrés, pero este mi amo, ¿de qué obras es hijos? Pues me niegan mi soldada y mi sudor y trabajo. No niego, hermano Andrés, respondió el labrador, y hacedme el placer de veniros conmigo, que yo juro por todas las órdenes que de caballerías hay en el mundo de pagaros, como tengo dicho, 1 real sobre otro, y aun sahumados. Del saumerio os hago gracias, dijo Don Quijote, dádeselos en reales, que con eso me contento, y mirad que lo cumpláis como lo habéis jurado, si no por el mismo juramento os juro de volver a buscaros y a castigaros, y que os tengo de hallar, aunque os escondáis, más que una lagartija. Y si queréis saber quién os manda esto para quedar con más veras obligada a cumplirlo,
Sabed que yo soy el valeroso Don Quijote de la Mancha, el desfacedor de agravios y sin razones, y a Dios quedad, y no se os parta de las mientes lo prometido y jurado, so pena de la pena pronunciada. Y en diciendo esto, picó a su Rocinante, y en breve espacio se apartó de ellos. Siguióle el labrador con los ojos, y cuando vio que había traspuesto del bosque, y que ya no parecía, volvióse a su criado Andrés, y díjole, venid acá, hijo mío, que os quiero pagar lo que os debo, como aquel deshacedor de agravios me dejó mandado. Eso juro yo, dijo Andrés, y ¿cómo que andará vuestra merced acertada en cumplir el mandamiento de aquel buen caballero que 1000 años viva, que según es de valeroso y de buen juez, vive Roque que si no me paga, que vuelva y ejecute lo que dijo? También lo juro yo, dijo el labrador, pero por lo mucho que os quiero acrecentar la deuda por acrecentar la paga. Y haciéndole del brazo, le tornó a atar a la encina, donde le dio tantos azotes que le dejó por muerto. Llamad, señor Andrés, ahora, decía él, labrador, al desfacedor de agravios, veréis cómo no deshace acueste, aunque creo que no está acabado de hacer, porque me viene gana de desollaros vivo como vos temíais. Pero al fin le desató y le dio licencia que fuese a buscar su juez, para que ejecutase la pronunciada sentencia. Andrés se partió algo mohíno, jurando de ir a buscar al valeroso Don Quijote de la Mancha y contarle punto por punto lo que había pasado, y que se lo había de pagar con las centenas. Pero con todo esto él se partió llorando y su amo se quedó riendo. Y de esta manera deshizo el agravio el valeroso Don Quijote, el cual contentísimo de lo sucedido, pareciéndole que había dado felicísimo y alto principio a sus caballerías, con gran satisfacción de sí mismo, iba caminando hacia su aldea y diciendo a media voz, bien, te puedes llamar dichosa sobre cuantas hoy viven en la tierra, o sobre las bella Dulcinea del Toboso, pues te cupo en suerte tener sujeto y rendido a toda tu voluntad, y talante a un tan valiente y tan nombrado caballero como lo es y será Don Quijote de la Mancha, el cual, como todo el mundo sabe, ayer recibió la orden de caballería y hoy ha desfecho el mayor tuerto y agravio que formó la sinrazón y cometió la crueldad. Hoy quitó el látigo de la mano a aquel desapiado enemigo que tan sin ocasión vapulaba a aquel delicado infante. En esto llegó a un camino que en 4 se dividía, y luego se le vino a la imaginación las encrucejadas donde los caballeros andantes se ponían a pensar cuál camino de aquellos tomarían, y por imitarlos estuvo un rato quedo, y al cabo de haberlo muy bien pensado, soltó la rienda a Rocinante, dejando a su voluntad del Rocín la suya, el cual siguió su primer intento, que fue el irse camino de su caballeriza. Y habiendo andado como 2 millas, descubrió Don Quijote un gran tropel de gente, que como después se supo, eran unos mercaderes toledanos que iban a comprar seda a Murcia. Eran 6, y venían como sus quitasoles, con otros 4 criados a caballo y 3 mozos de mulas a pie. Apenas los divisó Don Quijote, cuando se imaginó se cosa nueva aventura, y por imitar en todo cuanto a él le parecía posible los pasos que había leído en sus libros, le pareció venir allí de molde uno que pensaba hacer, y así con gentil continente de nuevo se afirmó bien en los estribos, apretó la lanza,
Llegó la adarga al pecho y puesto en la mitad del camino, estuvo esperando que aquellos caballeros andantes llegasen, que ya él por lo tales los tenía juzgaba, y cuando llegaron a trecho que se pudieron ver y oír, levantó Don Quijote la voz y con ademán arrogante dijo: todo el mundo se tenga, si todo el mundo no confiesa que no hay en el mundo toda doncella más hermosa que la emperatriz de la Mancha, la sin par Dulcinea del Toboso. Paráronse los mercaderes al son de estas razones, y a ver la extraña figura del que las decía, y por la figura y por las razones, luego echaron de ver la locura de su dueño, mas quisieron ver los espacios en que paraba aquella confesión que se les pedía. Y uno de ellos, que era un poco burlón y muy mucho discreto, le dijo: señor caballero, nosotros no conocemos quién sea esa buena señora que dices. Mostrádenosla, que si ella fuere de tanta hermosura como significáis, de buena gana y sin apremio alguno confesaremos la verdad, que por parte vuestra no es pedida. Si os lo mostrará, replicó Don Quijote, ¿qué hiciereis vosotros en confesar una verdad tan notoria? La importancia está en quien sin verla lo habéis de creer, confesar, afirmar, jurar y defender, donde no, conmigo sois en batalla, gente descomunal y soberbia. Que ahora vengáis uno a uno como pide la orden de caballería, ahora todos juntos como es costumbre y mal usana. De los de vuestra ralea, aquí los aguardo y espero confiado en la razón que de mi parte tengo. Señor caballero, replicó el mercader, suplica vuestra merced, en nombre de todos estos príncipes que aquí estamos, que porque no encarguemos nuestras conciencias, confesando una cosa por nosotros jamás vistas ni oída, y más siendo tan en perjuicio de las emperatrices y reinas de la Arcaria y Extremadura, que vuestra merced sea servido de mostrarnos algún retrato de esa señora, aunque sea tamaño como un grano de trigo, que por el hilo se sacará el bolvillo, y quedaremos con esto satisfechos y seguros, y vuestra merced quedará contento y pagado. Y aún creo que estamos ya tan de su parte que aunque su retrato nos muestre que es tuerta de un ojo, y que del otro le emana bermellón y piedra azufre, con todo eso por complacer a vuestra merced diremos en su favor todo lo que quisiere. No le emana, canalla infame, respondió Don Quijote, encendido en cólera, no le emana, digo eso que decís, sino ámbar y algalia entre algodones, y no es tuerta ni corcovada, sino más derecha que un uso de guadarrama. Pero vosotros pagaréis la grande blasfemia que habéis dicho contra tamaña verdad como es la de mi señora. Y en diciendo esto arremetió con la lanza baja contra el que lo había dicho, con tanta furia y enojo que si la buena suerte no hiciera que en la mitad del camino tropezara y cayera Rocinante, lo pasará mal el atrevido mercader. Cayó Rocinante y fue rodando su amo una buena pieza por el campo, y queriéndose levantar, jamás pudo. Tal embarazo le causaba la lanza, adarga, espuelas y celada con el peso de las antiguas armas. Y entre tanto que pugnaba por levantarse, no podía, estaba diciendo: no fuyas, gente cobarde, gente cautiva, atend que no por culpa mía, sino de mi caballo, estoy aquí atendido. Un mozo de mulas de los que allí vendía, que no debía de ser muy bien intencionado, oyendo decir al pobre caído tantas arrogancias, no lo pudo sufrir sin darle las respuestas en las costillas, y llegándose a él, tomó la lanza y después de haberla hecho pedazos con uno de ellos y comenzó a dar nuestro Don Quijote tantos palos que a
despecho y pesar de sus armas, le molió como cibera. Dábale voces sus amos que no lo diese tanto y que le dejase. Pero estaba ya el mozo picado y no quiso dejar el juego hasta envidar todo el resto de su cólera. Y acudiendo por los demás trozos de la lanza, los acabó de deshacer sobre el miserable caído, que con toda aquella tempestad de palos que sobre él vía, no cerraba la boca, amenazando el cielo y la tierra y a los malandrines, que tal le parecían. Cansósele el mozo, y los mercaderes siguieron su camino, llevando que contar en todo el del pobre apelado, el cual después que se vio solo tornó a probar si podía levantarse, pero si no lo pudo hacer cuando sano y bueno, cómo lo haría molido y casi deshecho, y aún se tenía por dichoso, pareciéndole que aquella era propia desgracia de caballos andantes, y toda la atribuía a la falta de su caballo, y no era posible levantarse, según tenía abrumado todo el cuerpo.